Aleluya. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. ¿Cuántos se gozan por estar hoy en la casa del Señor? No noto mucho entusiasmo, como que no es mucho el gozo de estar en su presencia. ¿Cuántos se gozan? Debemos gozarnos, debemos deleitarnos porque Dios nos permitió venir hoy a su casa. Hay gente que no amaneció, o hay gente que tal vez está en este momento, tal vez quisiera ir a la iglesia y tal vez está postrada en una cama y no lo puede hacer. Pero tú y yo, por la misericordia que vemos hoy del Señor, pudimos y venimos a adorarle. Amén. Venimos a darle gracias por toda su fidelidad, por su amor inagotable, por todo lo bueno que Él nos da. Amén. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. La Iglesia COP les da la bienvenida, Casa de Oración Bíblica, y les invitamos para que desde allí donde usted nos ve, disponga su mente, disponga su corazón para lo que el Señor tiene en esta mañana para todos nosotros. Amén. Le invito a que tome asiento, póngase cómodo y que prepare allí su corazón, que prepare su espíritu, su alma que va a ser ministrada en esta mañana, que prepare la espada del Espíritu también, que es tan importante, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos comprometidos con el Señor? ¿Verdaderamente? Medite allí, reflexione un momento allí en su corazón. Piense cómo está su caminar con Dios. Firme, más o menos, aguado, a veces sí, a veces no. Medite allí en su corazón en esta mañana, cómo está verdaderamente su compromiso con el Señor. Quiero continuar con la serie que iniciamos. Ya llevamos, creo que son 3, 4 predicaciones que llevamos del libro de Santiago. Amén. ¿Alguien recuerda cómo es el título de la serie? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Es súper importante, porque a veces no sabemos cómo vivir la vida cristiana, ¿no? Pensamos que puede ser igual a todas las demás religiones, ¿no? No, eso hacen lo mismo, viven de la misma manera. O a veces tenemos conceptos equivocados, ¿no? Venimos a Dios y no, es que Dios nos va a dar esto, nos va a dar aquello. Pero cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta verdaderamente cómo es vivir la vida cristiana. Amén. Y quiero dar continuación a esta serie de cómo vivir la vida cristiana. Seguimos allí en el libro de Santiago. Para aquellos que les gusta tomar nota, el título de la predicación es un llamado al compromiso. ¿Un llamado a qué? Al compromiso. Por eso les hacía la pregunta al iniciar, ¿cómo está su compromiso con Dios? Hoy el Señor nos va a hacer un llamado ¿al qué? Al compromiso. Y quiero que vaya allí alistando la escritura, libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer de los versos 9 al 12, que fue donde quedamos. Santiago capítulo 1, versículos 9 al 12, yo voy a estar manejando la Nueva Traducción Viviente. Téngalo allí, ya en un momento lo vamos a leer. La vida cristiana siempre va a estar rodeada de muchísimos retos. ¿Cuántos lo saben? O tal vez a usted le enseñaron algo diferente. No, la vida cristiana es color de rosa. Es un camino
suave, es un camino light, dicen por ahí. Pero la vida cristiana está rodeada de muchísimos retos, de altos y bajos, de tiempos de calma como también de tiempos de tormenta. Todas estas cosas forman o hacen parte de nuestro crecimiento y formación de carácter. Dios nos llama a una vida de compromiso y no de comodidad. Dios nos llama a una vida ¿de qué? De compromiso y no ¿de qué? De comodidad. Dios quiere compromiso de parte de nosotros. Por eso ese es el llamado en esta mañana, un llamado al compromiso. El apóstol Pablo confirmó estas palabras después de que Jesús lo enviara a buscar con Ananías al decirle en Hechos 9:15. ¿Recuerdan cuando Pablo se encontró con el Señor? Dice que vio un resplandor y que quedó ciego por varios días. Y que el Señor, había un hombre orando en ese momento y el Señor le dice a Ananías, ve a la casa de tal persona, ve que allí vas a encontrar a un hombre que se llama, ay Señor, pero es que he oído que él nos persigue, Señor, que hace muchas cosas en contra de tu iglesia. Y él le dice, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. ¿Cuánto debe qué? Sufrir por mi nombre. Ahí ya vamos entrando en materia. Después de eso, el mismo Pablo, después de que tuvo ese encuentro allí con el Señor y que Ananías fue y recuperó la vista, porque el Señor le dijo, ve y ora para que él recobre la vista. Después de eso, el mismo Pablo dijo en Hechos 14, 21 al 22, mire lo que dijo, debemos sufrir muchas aflicciones para entrar en el reino de Dios. Ya él se le había revelado cómo era el caminar cristiano verdaderamente. Y él mismo dice estas palabras, debemos sufrir muchas aflicciones para entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús lo llamó la puerta estrecha o el camino angosto, por el cual muchos no quieren pasar. Por eso el Señor dijo, entren ¿por qué? Por la puerta estrecha. Porque amplio, dice él, que el camino amplio es el que lleva ¿a dónde? A la perdición, y dice que muchos pasan por él, muchos quieren el camino fácil. Porque tal vez lo que menos quiere la iglesia en estos tiempos es ser formada para que así de esa manera logre la madurez de carácter que Dios desea en todos sus hijos. Vamos a leer el pasaje. Libro de Santiago. Dice el verso 9 al 12. Dice, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos adorarte, por permitirnos exaltarte, oh Rey de Gloria. Queremos poner delante de ti este tiempo de la enseñanza, este tiempo de tu palabra, y clamamos para que en tu misericordia, tu Espíritu Santo, abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, para que podamos comprender y hacer caso a tu voz, a lo que tú quieres hablar a nuestra vida en esta mañana. Dispongo mi vida delante de ti como instrumento en tus manos, Rey de Gloria, y te pido que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi boca y no mi propio pensamiento ni mi propia sabiduría, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por esta palabra, y te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es lo que más admira el mundo?
El dinero, ¿qué más? La fama, ¿qué más? La belleza, el poder, ¿cierto? Estas son las cosas que más admira el mundo. Y si miramos en este tiempo, mucho de lo que vemos en las redes sociales refleja eso, ¿no? ¿Quiénes manejan redes sociales? ¿Quiénes tienen Instagram y siguen esas cosas? Ven allá no, miren esas casas tan impresionantes, miren ese youtuber, todo lo que se gana, ese carro y todo. Uy, yo quiero tener lo mismo. Entramos en ese mismo pensamiento. Pero sí, lo que más admira el mundo es la fama, el dinero, los bienes materiales. Pero si nosotros miramos el pasaje que acabamos de leer en el versículo 9 al 11, el pasaje de Santiago nos dice que los creyentes que son pobres se deben sentir orgullosos, que Dios los ha honrado, y que a los ricos o de mejor posición deben sentirse orgullosos de que Dios los ha humillado. Y tal vez usted diga, pastor, pero ¿eso qué tiene de bendición? El cristianismo les brinda una nueva dignidad a los pobres y a las personas con poca influencia en este mundo. Sobre todo en este tiempo de la influencia, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, los influencers. Esta dignidad es más evidente en la iglesia, en donde no hay o no debe haber distinciones de clase. Sí sabía, ¿no? Que en la iglesia no hay distinciones de clase, ¿no? Todos tenemos que ser iguales. Aquí no debe haber, es que esos son los mucha plata o no. Aquí el Señor nos ve a todos por iguales. Estemos en la condición en la que estemos. Por eso pone allí a los ricos y a los pobres y los pone en una misma condición. ¿Cómo los pone? Dependiendo del Señor, humillados delante del Señor. El rico, ¿por qué? Porque cuando viene al Señor deja de poner su mirada y su confianza en las riquezas y sabe que el que tiene el gobierno sobre todas las cosas es el Señor. ¿Y el pobre en qué? En que tal vez dirá, no tengo dinero ni nada que dar. Pero tal vez el pobre dirá, no, pues no tengo nada, yo no soy nada delante de Dios. No. Dice que el Señor nos honra, nos pone en una buena posición. Amén. Pero en la iglesia no debe haber distinciones de clase. Todos los creyentes somos dignos ante Dios. ¿Todos somos qué? Dignos ante Dios, sin importar la razón social, la posición social o situación económica. Y debemos enfocarnos en nuestras ventajas eternas. En eso es lo que tenemos que enfocarnos. No en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en Cristo es mucho mejor que cualquier cosa en esta vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo que tenemos en Cristo es mucho mejor. Mejor que todas las casas, que todo el dinero de este mundo, que todos los bienes materiales. Es mucho mejor. Conocerlo a Él es lo que eleva o lleva nuestra condición y es en Él que encontramos, nuestra verdadera dignidad. Dijimos que ¿qué es lo que más le interesa al mundo? Las riquezas, todo eso, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús acerca de las riquezas? Miremos en la Escritura. Mateo 6, vaya conmigo allí, Mateo capítulo 6, versos 19 al 34. Para que miremos qué dijo el Señor acerca de las riquezas, de todo eso que el mundo valora, de todo eso que el mundo se afana, busca desesperadamente. Mateo capítulo 6, versos 19 al 34. Mateo capítulo 6, verso 19 al 34. Versículo 19 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen
y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Dijo Jesús que no hiciéramos tesoros ¿en dónde? Aquí en la tierra, sino que los hiciéramos ¿en dónde? En los cielos. ¿Por qué? Porque si nuestros tesoros son equivocados, también lo serán los deseos de nuestro corazón. Lo que más atesoramos es lo que nos controla, ya sea que lo reconozcamos o no. Si las posesiones o el dinero se han vuelto demasiado importantes en nuestra vida, debemos recuperar el control y posiblemente deshacernos de ciertas cosas. Jesús nos llama a que vivamos satisfechos con lo que tenemos porque hemos optado por los valores eternos en vez de los valores terrenales. Por ejemplo, el joven rico. ¿Recuerdan la historia del joven rico? ¿Qué le dijo el Señor al joven rico? Que vendiera todo lo que tenía, ¿cierto? Y que lo siguiera. Y dice que este hombre se entristeció mucho. ¿Por qué se entristeció mucho? Porque era un gran empresario. Era un gran empresario. Y el Señor lo llamó a que le sirviera. Y el hombre se puso triste, dijo, no, yo todo lo que me he matado, trabajando, mis grandes empresas, mis negocios, y Jesús me dice que lo deje todo y que lo siga a Él. Qué tremendo, ¿no? Dios no hace eso con todo el mundo. Él sabe a quién llama, a quién le dice. Él no le da, como todo el mundo a veces se aprovecha de eso, ¿no? ¿Cuántos tienen casa acá? Deje su casa, désela al Señor. No, eso es una manipulación. El Señor no le pide eso a todo mundo. Él sabe a quién le dice, deja. Si nosotros miramos a quiénes fue lo que les dijo, deje todo lo que tienen y síganme, a sus apóstoles. A ellos fue el que les dijo, deje todo y sígame. Y ellos dicen que lo dejaron todo y le siguieron. Seguimos ahí, versículo 22 y 23 de Mateo. Verso 22 al 23 dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. ¿Cuántos tienen visión espiritual? Silencio en la sala. No todos tienen visión espiritual. O sea que estamos, como dice ahí el pasaje, ciegos, guías de ciegos, ¿será? Porque si no tenemos visión espiritual, quiere decir que estamos andando a tientas, ciegos. Y que tal vez estamos guiando a otros y vamos a caer todos ¿en qué? En la misma zanja, en el mismo hueco. O tal vez usted ahorita me dice, sí, pastor, yo veo los demonios. Yo tengo visión espiritual. Yo entro a un lugar y entro y veo el cuadro y allá veo a Satanás así asomado de medio lado. O veo el cuadro del divino, ¿qué? Del divino niño. Lo veo y está haciendo así con la mano. Yo tengo visión espiritual, pastor, yo los veo. ¿De qué le sirve que tal vez usted vea a los demonios si usted no camina en la voluntad de Dios? Lo voy a volver a repetir. ¿De qué le sirve a usted que tal vez vea a los demonios si usted no camina en la voluntad del Señor? Aunque a veces Dios permite, ¿no?, que se alboroten los demonios. Que vayan y lo despierten a usted allá en la madrugada, a ver si usted por fin se despierta y se pone a hacerle caso al Señor y camina con Él. A veces pasa. Ay, me están asustando, no sé por qué. A veces eso pasa. Mire, yo he visto casos en donde gente que ha hecho algo malo contra otra persona, pero malo.
y después no puede dormir. No, y hasta que la persona arregla esa situación con esa persona, eso se termina, se levanta. A veces el Señor permite que vengan y como que nos sacudan para ver si a veces así sí podemos obedecer al Señor. Pero tener visión espiritual, por eso preguntaba que cuántos tenían visión espiritual, y pues veo que muy pocos contestaron o tal vez ninguno. Pero tener visión espiritual es tener la capacidad de ver con claridad lo que Dios quiere que hagamos y ver el mundo desde su punto de vista. Tener visiones, ¿cuántos tienen visión espiritual? Uy, o sea que vamos a empezar a ver servidores en esta iglesia, una cosa tremenda. No diga amén, porque usted es el que se está comprometiendo. No seamos ligeros, porque tal vez decimos amén y eso es tener visión espiritual. Si yo estoy viendo que Dios quiere hacer algo en este lugar, ¿yo qué tengo que hacer? Comprometerme. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me necesitas? Fórmame, Señor. Quiero servirte, quiero crecer, quiero avanzar en las cosas tuyas. Tú me diste dones y talentos y yo quiero ponerlos al servicio tuyo. Eso es tener visión espiritual. Estar convencidos de lo que Dios quiere hacer y mirar el mundo desde su punto de vista. Sin embargo, esta visión espiritual puede ser nublada fácilmente por nuestros deseos, por nuestros propios intereses y las metas egoístas que a veces impiden esa visión. Y servir a Dios es la única manera de poder restaurar esa visión espiritual. A veces esa visión la anulan esos planes que nosotros tenemos. No estoy diciendo que no tengamos planes, que no tengamos sueños, metas, pero yo debo sopesar si eso que estoy haciendo me está robando el tiempo que tal vez yo tenga que dedicarle al Señor, al servicio del Señor. Porque finalmente, ¿qué es lo que va a pesar en la eternidad? ¿Nuestros títulos? ¿Nuestros logros? ¿Las 20,000 carreras que haya hecho? Nada de eso va a pesar. Lo que va a pesar en la eternidad es lo que hayamos hecho para el Señor en esta tierra. Eso es lo que va a pesar verdaderamente. Y tal vez entramos como en un conflicto, entonces ¿qué hago? Ore al Señor. Señor, ¿esta es tu voluntad para mi vida? El mismo apóstol Pablo, ¿no? Un hombre estudiado, preparado. Dice que a los pies de Gamaliel, instruido, el mejor rabino de ese tiempo. Y tal vez él hubiera podido seguir esa trayectoria y hubiera llegado muy lejos. Pero ¿qué decidió hacer? Obedecer al llamado del Señor. ¿Y terminó en dónde? En la cárcel. Imagínense. Tal vez diría, no, este man desaprovechó semejante trayectoria. Pero ¿por qué fue y sirvió al Señor? Porque cumplió la voluntad de Dios. Llevó su corazón, humilló su corazón a hacer la voluntad del Señor. Y tal vez no se veía muy agradable que digamos, ¿no? Muy llamativa, muy popular. Pero a veces esos propios intereses, esas cosas, nublan nuestra visión espiritual. Y entonces ya no le sirvo al Señor, sino que estoy más ocupado en mis cosas, en mi trabajo, bueno, en fin. Cada quien sabe qué le está nublando en este momento. Medite allí en su corazón, ¿qué le está nublando esa visión espiritual? Los discípulos vieron al Maestro y bueno, tú tienes palabras de vida eterna, ahí vamos. A veces trataban de echarse para atrás, pero el Señor, venga, lo afirmo. Amén. El ojo bueno. ¿Cuántos tienen el ojo bueno? A ver, mire ahí a su compañero de al lado, mírele los ojos. ¿Tiene el ojo bueno? Vamos a ver. ¿O no tiene buen ojo? El ojo bueno, atención, es aquel que fija la mirada en los propósitos de Dios. Ese es el ojo bueno.
Por eso hablábamos de que quién tenía visión espiritual. El ojo bueno es aquel que fija su mirada en los propósitos de Dios. Señor, ¿qué tienes para mi vida? Señor, yo sé que tú me llamaste con un propósito, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Amén, amada iglesia. Versículo 24, ahí de Mateo 6, dice, nadie puede servir a dos amos. ¿Nadie puede servir a qué? A dos amos. O sirves al Señor o sirves a tus propios intereses, pero tarde o temprano uno de los dos se va a imponer. Tarde o temprano. Volvemos a Pablo. Pablo no dejó que se impusieran sus deseos, su carrera, sus cosas, y sirvió al Señor. Y miramos qué tremendo, cómo lo usó el Señor, ¿no? Algo muy tremendo. Pero dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará el otro. Será leal a uno y despreciará el otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Amén. Vivimos en una sociedad materialista en la que muchas personas sirven al dinero. Estas se pasan la vida acumulándolo y acaparándolo solo para morir y dejarlo todo. ¿Qué nos vamos a llevar cuando nos vayamos? Lo que hayamos hecho para el Señor, eso nos vamos a llevar. Si usted no tiene visión espiritual y no quiere servir al Señor, pues no se va a llevar nada. Eso sí. Lo que hayamos hecho para el Señor, únicamente eso. Y aquí viene una pregunta. ¿Su deseo por el dinero y lo que puede adquirir con él es superior a querer tener una relación con Dios e involucrarse en asuntos espirituales? No me conteste, medite allí en su corazón. Por eso hablábamos, ¿cómo es el título de la predicación? ¿Un llamado al qué? Al compromiso. Medite allí en su corazón. Usted invertirá mucho de su tiempo y energía pensando en cualquier cosa que atesore en su corazón. Por eso, no caiga en la trampa del materialismo, porque como dice 1 de Timoteo 6:10, raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Dice que, por ahí en otro pasaje, que muchos codiciando lo que se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. ¿Cuántas personas? No, hay que irnos del país, aquí no hay futuro. Tenemos que hacer plata en otro lado. Y tal vez llegaron y hicieron mucho dinero, pero cuando miran su vida espiritual, ¿cómo están? En la quiebra totalmente. En bancarrota espiritual. No se congregan, no tienen tiempo de comunión con Dios, no leen la Biblia, solo que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. No es que toca porque aquí el dólar. ¿Cuántos están seguros de que Dios es su Señor? ¿Seguros? Entonces, hágase la siguiente pregunta. ¿Qué cosas están ocupando más de su tiempo, sus pensamientos y esfuerzos? Medite allí en su corazón, si verdaderamente Él es su Señor. Jesús hizo un contraste entre los valores celestiales y los terrenales cuando dijo que debemos ser leales a las cosas que no se marchitan, que nadie puede robar y que no se desgastan. Solo Dios merece ser nuestro amo. Si no almacenamos nuestros tesoros en Dios y enfocamos nuestros ojos en Él y los servimos solamente a Él, entonces no podemos ser sus siervos. Y aquí viene otra pregunta. ¿Quién es el verdadero dueño de su lealtad? ¿Es Dios o las cosas de este mundo? Versículo 25 al 34 de Mateo capítulo 6, mire lo que dice. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. ¿No se preocupen por qué? Por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse.
¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Pero a veces como que se invierten los papeles, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque se le da más importancia al vestido que al cuerpo a veces, ¿no? Tengo un dolor de muela, tengo una muela dañada. Pero llegó el 24 y hay que comprar zapatos, eso sí. El todo es que me vea bien allá. Para la muela me tomo una pasta y sale. No veo, estoy ciego, me estoy sufriendo de los ojos. No, pero es que esa chaqueta está tan bonita. No, prefiero verme bien así, no me vean, me voy así a ciegas, pero le damos más importancia al vestido que al cuerpo. Y eso es verdad. Y descuidamos la salud. ¿Cuántos se hicieron el examen de los ojos hace poquito? ¿Hace cuánto, mi hermano? 15 días. ¿Y el resto? Pastor, hace 2 años. ¡Uy! Ya están como esos carros viejos, ¿no? ¿Se han visto los carros viejos que las luces ya como que le prenden así como... No brillan así las luces como cuando el carro no, sino que están ahí como apagados. Muchos están así, o estamos así. Por eso a mí me tocó ponerme marco, para que potenciara la luz. Dice, miren los pájaros, verso 26, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Mire cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. ¿Cuántos están preocupados ahorita por la ropa? Ay, el estrene, llegó diciembre con su alegría. Y no tengo para la ropa, no tengo para el estrene, qué pena. Vivimos de tradiciones, ¿sí o no? Pueden más las tradiciones. No, eso yo me endeudo, eso no, páguelo ¿cómo es? Páguelo en febrero. Eso ahorita. Y en febrero se vienen las listas de los chinos, la pensión, el colegio y ya no lo pude pagar en febrero, me colgué. Dice el verso 29, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que Él cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Dios conoce todas qué? Nuestras necesidades. Verso 33, y aquí quiero hacer énfasis. Busquen el reino de Dios. ¿Busquen qué? El reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana o porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Pero dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pero nos dejamos contaminar de las tradiciones y de las cosas de este mundo y se invierten las cosas, ¿no? Buscamos primeramente ¿qué? Lo material. La estabilidad. Y no está malo estar bien. Pero el problema es que solo buscamos eso. Y no buscamos que Dios gobierne mi vida, que Dios me enseñe cómo caminar, cómo obedecerle, cómo criar a mis hijos, cómo tener una relación bien con mi esposa, esperar hasta el matrimonio. Todo eso lo dice el Señor. No, hacemos lo que todo el mundo dice o lo que la moda enseña. No, es que todos lo hacen. Pero busquen por encima de Dios, por encima de todo el reino de Dios y su justicia, significa dar a Dios el primer lugar en nuestra vida. ¿Significa qué?
Dar a Dios el primer lugar, no el segundo, no el tercero o no el último, como tal vez muchos hacen al final de sus días. Ay, no, estoy en el hospital, ya me dijeron que me voy a morir, voy a buscar a Dios. Estoy agonizando, ya tengo 99 y ya me voy a buscar a Dios. Dice que en primer lugar, saturar nuestros pensamientos con sus deseos o su voluntad para nuestra vida. ¿Dónde está la voluntad de Dios para nuestra vida? Escuchen, jóvenes, ¿dónde está la voluntad de Dios para la vida del hombre? En su palabra. Por eso debo leerla, debo escudriñarla, dejar de ver tanta serie, tanto Netflix, tantas redes y sacar ese tiempo, 15 minutos, media hora, voy a leer la Biblia, voy a leer la Escritura. Señor, enséñame. Y Dios llamando desde, algunos Dios los llamó más jóvenes, otros ya más pasado el tiempo, pero Dios está llamando a que esta generación lo conozca. A que no pasen los años y no, otra vez 80 años y voy a buscar ahora del Señor y quiero aprenderme lo que no me aprendí en 80 años. A eso está llamando el Señor a esta generación. Saturar nuestros pensamientos con sus deseos o su voluntad para nuestra vida, imitar su carácter, servirlo y obedecerlo en todo. Eso significa buscar el reino de Dios y su justicia. Y aquí viene otra pregunta. Hoy es día de preguntas. ¿Qué es lo más importante en su vida? Medite allí en su corazón un momento. ¿Qué es lo más importante en su vida? Las mamás ahorita voltean a mirar a sus chinitos. La esposa al esposo. A los que les gusta el dinero, el monedero, la billetera. ¿Qué es lo más importante en su vida? Medite allí un momento en su corazón. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué cosa, persona, bien material, meta o deseo, si lo perdiera o no pudiera cumplirlo, lo haría desistir de su compromiso con Dios? Medite allí en su corazón. Cualquiera de esas cosas o de estas cosas podría convertirse rápidamente en lo más importante para usted si usted no decide seriamente darle a Dios el primer lugar en cada aspecto de su vida. Así que medite allí en su corazón muy profundamente. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cuántos seguirían sirviendo al Señor si perdiera su casa, por ejemplo? Si mañana le dijeran, venimos a embargarle, es que pasó tal situación, perdió su casa, vaya y busque pieza. Oh, Señor, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué esto, Señor? O si perdiera su esposa o su esposo o tal vez sus hijos, ¿cuántos seguirían sirviendo al Señor firmemente? Viniendo a la iglesia, sirviéndole. Señor, yo sé que estoy pasando por esta tribulación, pero aquí estoy firme. Yo sé que más adelante tú tendrás cosas mejores para mí. O como los que conocemos al Señor y tenemos una relación con Dios. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que para los que amamos a Dios todas las cosas, ¿qué? Nos ayudan para bien, pero conforme a los propósitos de Él, no a nuestros propósitos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que a Dios le interesa es lo que usted tiene en su corazón. ¿Cuántas personas se glorían en todo lo que tienen o lo que han logrado en esta tierra? ¿Sí hemos visto gente así? Claro. Se glorían en todo lo que han logrado. Pero ¿saben según Dios y su palabra en qué debemos gloriarnos? Vaya conmigo a la Escritura, al libro de Jeremías, capítulo 9. Vamos a leer allí. Jeremías,
capítulo 9, versos 23 al 24. Leo en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice la Escritura. Según Dios, ¿en qué debemos gloriarnos? Vea, para los que tenían calor, ahí les prendieron el ventilador. Natural, sin luz. Dice la Escritura, Jeremías capítulo 9, versos 23 al 24. Mire lo que dice. Esto dice el Señor. ¿Esto dice quién? El Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, atención, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestro amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿En qué se deleita el Señor? En que lo conozcamos. ¿En qué debemos gloriarnos verdaderamente? En que conocemos y entendemos al Señor y estamos caminando en su voluntad. En eso sí debemos gloriarnos. Y ese debe ser nuestro desvelo, nuestro anhelo cada día. Tengo que conocer al Señor. Tengo que sacar tiempo para leer su palabra, para tener una comunión con Él. Amén. A veces algunos cristianos tienden a amargarse cuando ven tal vez la situación y la comparan con las personas que no tienen a Cristo. ¿Cuántos a veces les ha pasado eso? En algún momento todos pasamos por eso. Señor, yo aquí sirviéndote y mire, el impío tiene camioneta, casas, viaja cada mes, come en los mejores restaurantes y a mí me toca ir a tomar tinto con pan a la panadería. ¿Cuántos a veces entramos, pasa, se le pasa a uno ese pensamiento? Al ver todos esos lujos, toda esa pompa, todo eso que tienen a veces los impíos, ¿no? Pero miremos lo que dice el Salmo, que dice el Señor acerca de estas cosas. Salmo 49, vaya conmigo allí. Salmo capítulo 49. Para aquellos que tal vez a veces como que tienden a desanimarse, ¿no? En el servicio al Señor, en caminar con Dios, se desaniman porque miren, esta gente como que vive mejor, le va como mejor, tiene muchas cosas y yo aquí. Salmo 49, mire lo que dice. 49 versículos 5 al 20, voy a leerlo rápidamente. Nueva Traducción Viviente, dice: ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades o cuando los enemigos me rodean? ¿Cuántos sienten temor cuando se vienen las dificultades? Cuando la cosa se pone dura, uy Señor, no tengo trabajo, la situación se puso dura, Señor. Dice ahí el salmista, ¿por qué tendría que temer cuando vienen dificultades o cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención, hablando de la salvación, no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Qué tremendo, ¿no? Los sabios finalmente tendrán que morir, verso 10, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean reconocidos en este mundo como si hubieran sido sabios. Como ovejas son llevados a la tumba donde la muerte será su pastor.
Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos, sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, o sea, esto ya nos compete a nosotros, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Así que no te desanimes, hoy te dice el Señor, no te desanimes. Cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo, sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán al igual que los animales. Qué tremendo, ¿no? Versículo 12 de Santiago, en el pasaje que estamos, de Santiago 1, verso 12. Versículo 12. Dice la Escritura: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entre los temas más importantes del libro de Santiago está la perseverancia o paciencia en medio de las pruebas. La fe de los cristianos está bajo ataque constantemente. Constantemente nuestra fe va a estar siendo bombardeada por tentaciones, por situaciones difíciles, en fin, por muchas cosas que nos van a querer sacar de los propósitos de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo a través de Santiago anima a los creyentes a permanecer firmes y no ser de doble ánimo. Por eso ahí en el pasaje anterior, en el contexto dice, ¿no?, que todo hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? Por eso está diciendo que no seamos de doble ánimo. Algunos estudiosos llaman al libro de Santiago el libro de la prueba o la evidencia de una vida cristiana verdadera. Por eso le invito para que en esta semana o tenga un tiempo y lea el libro de Santiago, porque no es muy extenso, sí, y ese libro lo llaman el libro de la prueba o la evidencia de cómo es una vida cristiana verdadera. De ahí el nombre de nuestra serie, que ¿cómo se llama? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Por eso es el tema de la serie. Existe una diferencia importante entre los conceptos de prueba y tentación. Dios prueba al pueblo, pero nunca lo tienta en el sentido de seducirlos al pecado. Amén. Por ejemplo, en Mateo 4:1. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas, Mateo 4:1. Mateo capítulo 4, el verso 1. Mire lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Fue llevado por el Espíritu. A veces el Señor nos lleva a los desiertos. Cierra la llave. Me quedé sin trabajo. El sueldo me lo recortaron. A veces el Señor hace esas cosas y nos lleva al desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Quién es el tentador? Satanás. Dios no tienta a nadie. Esta palabra prueba, de la que hablábamos en el pasaje de Santiago, en el griego describe problemas o algo que rompe el patrón de paz o comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. Que todo está así como en calma
y vienen esos tiempos de tribulación, de como que, de sacudón. La forma verbal de esta palabra significa poner a alguien o a algo a prueba, con el propósito de descubrir la naturaleza de esa persona o la calidad de una cosa. Dios trae esas pruebas para probar y aumentar la fortaleza y la calidad de la fe individual de cada creyente. Cada prueba se convierte en una evaluación de la fe diseñada para fortalecer. ¿A cuántos les gustaban los exámenes, la evaluación? Llegaban al salón y el profesor, vamos a hacer quiz, saquen una hoja. ¡Ah! Profe, no dijo nada. Así, el Señor a veces hace así con nosotros. Estamos así tranquilos cuando se vino un problema, una situación. Pero está diseñada, esas evaluaciones, esas pruebas están diseñadas para fortalecernos. Si el creyente no pasa la prueba respondiendo de una manera incorrecta, esa prueba se convierte o se puede convertir en una tentación para hacer el mal. Y de eso hemos visto mucho, sobre todo nosotros hemos visto en nuestro caminar con Dios, hemos visto mucho eso. Gente que estaba allí sirviendo al Señor, pero el Señor empezó a formarlos, empezó a hacer algo en sus vidas y permitió situaciones y la gente se cargó y terminó yéndose. Y hoy en día no están con el Señor, no le sirven al Señor. ¿Por qué? Porque las circunstancias los sacaron, no pasaron el examen, ahí sí como dicen, no pasaron la evaluación. Y se convirtió en una tentación para hacer el mal. ¿Qué hicieron? Dejaron al Señor. Cada circunstancia difícil que llega a la vida de un creyente puede fortalecerlo si obedece a Dios y permanece confiado en su cuidado, o puede convertirse en una excusa para el mal, si el creyente elige dudar de Dios y desobedecer su palabra. Por ejemplo, en Mateo 6:13, allí encontramos la oración del Padre Nuestro, el modelo de oración. Mateo 6, capítulo 6, verso 13. Dice el pasaje, dice, y no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si nosotros miramos el contexto de esta oración, nos damos cuenta de que toda la oración se somete a los propósitos de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos. Todo está sujetado a los propósitos de Dios allí en esa oración. Y aunque Dios no tienta a nadie, como lo vamos a ver más adelante, dice Santiago capítulo 1, verso 13, mire lo que dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, amén. Pero Él sí puede someter al ser humano a ciertas pruebas que lo expongan a los ataques de Satanás, como sucedió por ejemplo con Job y Pedro. ¿Sí han mirado esos ejemplos? Miremos el ejemplo de Pedro en Lucas 22. Lucas 22, versículo 31 al 32, para mirar allí un ejemplo. Lucas 22, versículos 31 al 32. Mire lo que dice. Dice la escritura, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo,
Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Dice al principio del pasaje, Simón, Simón, lo habla como en tono de ¿qué? De advertencia. Le dice, Simón, Simón, ay Simón. Satanás quería zarandear a Simón Pedro y a los discípulos, o sea, a nosotros. Vamos a ser zarandeados, sí sabía, ¿no? Ahí sí nos escuchan los amenes. Por eso estamos aprendiendo cómo vivir la vida cristiana y que Dios nos está llamando a un compromiso verdaderamente con Él. Pero todos vamos a ser zarandeados, todos. Satanás quería zarandear a Simón Pedro y los discípulos, o sea, nosotros. El enemigo esperaba que en ellos solo hubiera paja y fueran fáciles de soplar. Esta imagen sugiere que dichas pruebas, aunque sean perturbadoras e indeseables, porque ¿a quién le gusta la prueba? A ninguno. Producen en nosotros un efecto purificador necesario en nosotros. Mire lo que dice Amós 9:9 en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leerlo rápidamente. Amós capítulo 9, verso 9, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones, como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. ¿Qué pasaba cuando cernían el trigo? ¿Qué era lo que quedaba ahí lo que no servía era lo que quedaba, pero salía el grano ¿qué? Limpio. Eso es lo que hace el Señor. El Señor tiene que zarandearnos para limpiar todo aquello que no le agrada en nosotros, todo aquello que tal vez no le queremos entregar. Porque Dios te ha estado hablando y te ha estado hablando y te ha estado diciendo, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello. Y como tú no obedeces, entonces el Señor, ¿qué tiene que hacer? Dejar que Satanás te zarandee. La petición en el pasaje de Mateo 6, cuando dice que no nos deje ceder ante la tentación, se refiere a pedirle a Dios que nos libre de aquella tentación que pone en peligro nuestra fidelidad a Él y a sus propósitos. Ahí mismo en el pasaje de Lucas 22, si miramos unos versículos más adelante, verso 39 al 46, si miramos el contexto, vemos a Jesús poniendo en práctica este principio. Miremos lo que dice Lucas 22, 39 al 46. Dice, luego acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró ¿cómo? Dormidos. Como muchos quizás están luchando ahorita con la cabeza. Los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Por medio de las pruebas, un cristiano aprenderá a resistir con tenacidad la presión de una prueba hasta que Dios la elimine en el momento señalado o cuando nosotros hayamos entendido y apreciemos su beneficio. Siempre lo hemos
o bueno, el Señor nos lo ha enseñado cuando tuvimos esos tiempos de prueba, esos tiempos en el que Dios quería formar nuestro carácter en algún área. La prueba va a durar lo que tú te demores en entenderla o en entender para qué es. Así que si estás pasando por alguna tribulación, alguna prueba, no te quejes. Lo que tienes que hacer es, Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres hacer por medio de esta situación. ¿Qué quieres formar en mí, Señor? Amén. Esto fue lo que entendió Pablo cuando dijo en 2 Corintios, capítulo 12, en el versículo 7 al 10. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Él dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Algo muy curioso. ¿Cuántas veces rogó Pablo al Señor para que le quitara ese aguijón? 3 veces. ¿Cuántas veces oró Jesús al Padre en el Getsemaní? 3 veces. Hay allí como una conexión. Dice el versículo 4 de Santiago 1 que la paciencia debe tener su perfecto resultado. Leámoslo en la versión La Biblia de las Américas, ese versículo, Santiago 1:4. Santiago capítulo 1, en el versículo 4, dice que la paciencia debe tener su perfecto resultado. Mire lo que dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que nada os falte. Cuando dice allí que seamos perfectos, no se refiere a una perfección sin pecado. Por eso esa es la mentira que Satanás le mete a muchos, ¿no? Para venir a la iglesia. No, yo no voy allá porque, mire, esos son una mano de hipócritas. Y van a la iglesia, pero mire, siguen en las mismas, esto, lo otro. El hecho de que seamos creyentes, de que nos convirtamos al Señor, no significa que nosotros no pequemos. Sí pecamos, pero ya no lo hacemos un constante, porque ya el Espíritu Santo está empezando a hacer una obra en nosotros. Y tal vez ya cuando iba a decir una mentira, antes la decía normal y no pasaba nada. Pero ahora ya hay algo que me hace doler mi corazón y digo, estoy mal, y me lleva a pedir perdón. Esa es la obra que el Espíritu Santo empieza a hacer en todos nosotros. Por eso en la iglesia están los enfermos, todos los que necesitamos de Dios. Hay gente que dice, no, es que yo voy a ir a la iglesia cuando esté preparado. Nunca va a estar preparado. Precisamente porque no está preparado es que necesita acercarse al Señor y venir a la iglesia. Amén. Pero cuando dice allí que seamos perfectos, no se refiere a una perfección sin pecado, sino que se refiere a una madurez espiritual. El propósito del Evangelio, esto es muy importante para que usted lo entienda. El propósito del Evangelio o el propósito de nosotros venir a la iglesia, de ser expuestos a las Escrituras, de discipularnos, de asistir al discipulado, de aprender, el propósito de todo esto es que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo más importante. Por eso usted ve lugares como estos en donde se predica el Evangelio, donde se predica de arrepentimiento y no ve mucha gente. Pero vaya y mire un lugar donde se predique de prosperidad. Mire, hacen fila, madrugan. Porque eso sí le gusta a la gente. Pero donde usted le diga a la gente que tiene que ser formada, que Dios la va a pasar por un proceso en donde tiene que moldear su carácter, eso no le gusta a la gente. Por eso donde usted vea que predican el verdadero evangelio, es ese donde lo están a usted formando. Ese es el verdadero evangelio, en donde el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Gálatas 4:19, Pablo dijo, hijos míos, de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. ¿Cuál es el propósito del que estemos aquí? Que Cristo sea formado en nosotros, amén, dígalo fuerte. ¿Cuál es el propósito de que estemos aquí?
Que Cristo se ha formado en nosotros. Por eso, déjese formar. ¿Cómo es el título de la predicación? ¿Un llamado al qué? Al compromiso. Comprométase con su formación. Déjese formar por Dios. Así que si está haciendo proyectos la gente hace muchos proyectos para estas fechas, ¿no? Mi proyecto del 2024. Ponga en primer lugar, póngalo ahí al lado de su cama, escríbalo, no sé. Mi mayor propósito este año es que el carácter de Cristo se ha formado en mí. Ese es un verdadero propósito. Amén. Las pruebas de fe nos llevan a una comunión más profunda con Dios y a una confianza mayor en Cristo, cualidades que a su vez producen un carácter estable, piadoso y justo. Primera de Pedro 5:10, mire lo que dice en la versión Nueva Biblia Viva. Primera de Pedro 5:10 dice: y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. Atención, como cristianos, atención acá, como cristianos debemos vivir con el entendimiento de que los propósitos de Dios realizados en el futuro requieren algo de dolor en el presente. Mientras el creyente es atacado por el enemigo, también es perfeccionado por el Señor. Amén, amada iglesia. Póngase sobre sus pies. Y repito.